Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, resolviendo uno de los tantos pedidos que me han solicitado, me pidieron hacer la bikini y la parte superior, aunque la parte superior, hay modelos en el canal mío, pero no así la parte inferior. Entonces hice un conjunto para que quede armonioso y en composé. Los mismos están tejidos con hilo 100% de algodón. Son muy sencillos, no lo pesé, pero después lo voy a pesar. Me llevó menos de la mitad de un ovillo que lleva 100 gramos, o sea, rinde muchísimo el punto, y figúrense en que es una talla bien amplia, bien generosa, y no gasta mucho. Lo pueden hacer para ustedes, para las chicas, para las niñas, y para vender en serie si son vendedores, ¿verdad? Bien. Le hice una plumita, la cual publiqué en el canal. La pueden ver allí para ver el paso a paso. Es muy fácil, en 2 minutos hacen una plumita para decorar con unas perlitas de madera, si fuera el caso que lo quieren hacer. Yo me olvidé de ponerle acá, le iba a poner acá en el corpiño. Después, en la terminación total del segundo modelo, del tutorial que vamos a hacer juntos, se lo voy a hacer para mostrar cómo queda. Es muy sencillo de hacer. Utilicé un ganchillo del 1.75 milímetros, ¿sí? Tijera, y ahora voy a usar hilo ecológico, o también llamado hilo natural. Bueno, lo combiné en 2 colores, en violeta y amarillo, que queda muy lindo para estar bien bronceadas y resaltar bien el color y los tonos de piel de cada una. Y para poder lucir estos bikinis tan lindos. Esto se puede usar como un top. Esto también lo pueden usar para comenzar a hacer una solera, ya sea para ustedes, para las adolescentes, señoritas, o las niñas. Teniendo esta base, después es solamente elegir un punto fantasía para hacer lo que sería la pretina del inicio del faldón, y quedaría muy bonito también. Y como un top quedaría precioso. Así que ya tienen una idea a seguir. También hay gente que utiliza este tipo de modelo de bikini como ropa íntima. Ya no le ponen la correa, sino que le pasan un elástico. Y entonces ya queda más ajustada también. Es a gusto y piacere de cada uno. Utilizamos el ganchillo que les dije. Vamos a hacer 14 cadenas de inicio. Antes de comenzar a tejer el tutorial, les voy a decir lo siguiente. Voy a empezar a hacer por la bikini primero. Este bikini tiene 14 cadenas de inicio. Si quieren un talle más grande, le agregan 2 cadenas más, inclusive hasta 4, para hacer un talle más. Para hacer un talle menos, le quitan 2 o le quitan 4. Ustedes tienen que ir viendo. Agarran una prenda íntima, una bikini que tengan, y lo van midiendo. Enciman la prenda en la otra prenda y van viendo si encaja o no encaja, si queda flojona o queda muy justa. Y ustedes tienen que ir viendo. Esto es ensayo y error, como siempre digo, ¿sí? Yo no tejo como si fuera una máquina o trabajara en una fábrica, un modelo tras otro. Todos los modelos son mentirosos, ¿sí? No puedo darles talles exclusivos para cada uno, cada una, porque todos tejemos diferentes, tenemos materiales de acceso diferente, agujas diferentes, la manera de tejer, la tensión de nuestras manos teje diferente. Entonces, si yo les digo tantas cadenas para tal talla, después a ustedes no les va a dar, o les va a quedar angosto, demasiado apretado, demasiado flojo. Tienen que ir probando. No tengan miedo de corroborar. Una prenda arriba de la otra es la que nos enseña a nosotros a calcular e ir viendo. Y entonces nuestra mente comienza a razonar y a comprender cosas que antes no podíamos, porque no sabíamos cómo resolverlo. Entonces los talles son así. Para este modelo del maniquí tiene 14 cadenas. ¿Quieren un talle más grande? Le ponen 2 cadenas más o 4. Más chico que le quitan 2 cadenas o le quitan 4. Y van viendo y van probando hasta que les quede. Cuando vayamos a hacer el corpiño, hablaremos del corpiño. Ahora solo el bikini. Entonces,
Yo voy a hacer un modelo exactamente igual. Voy a comenzar a hacer 14 cadenas. Voy a hacer el primer nudo de inicio acá para ajustar y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Yo, por ejemplo, las tejí bastante abiertitas porque yo estoy haciendo un tutorial y necesito que ustedes vean cómo me meto en cada agujerito o en cada cadena de base. Pero también podía haberlo tejido más apretado, a eso es lo que voy. Cada uno teje de una manera en especial y particular. Entonces, si yo tejiera en este momento apretada esta cadena de inicio, a ustedes les va a quedar diferente el talle y a mí también. Porque si yo esto lo hago bien apretado, a mí acá el tiro me va a quedar mucho más ajustado y quizás me cueste pasar por el maniquí. A eso es lo que voy en la explicación de que siempre hay que medir, ¿sí? Toman el centímetro, miden la bombachita, la bikini que tengan. Siempre guarden una prenda que no usen para después medir y sacar el talle perfecto. Ustedes son los que hacen el talle que sea perfecto y personal, porque es particular de cada uno. Después que tenemos las 14 cadenas de base, hacemos 3 cadenas más para elevar o para levantar. Y en la cuarta cadena comenzamos a tejer puntos altos. Un punto alto por cada punto de base. Así. Hasta llegar al final. Así. Puntos altos. El modelo es precioso y bien fácil porque tiene puntos sencillos, nada complicado de tejer para que lo puedan realizar. Una vez que realizan estos modelos sencillos, después van a estar preparados para tejer modelos un poquito más elaborados o complicados en el sentido de utilizar diferentes tipos de puntos fantasía. Pero primero vamos con la base. Entonces ya estoy llegando al final con punto alto. Este es el inicio de la bikini, que es el tiro. Y acá llegué al final. Yo estoy tejiendo flojo para el tutorial. Giro. Levanto 3 cadenas para subir. Siempre vamos a hacer igual. Y vamos a tejer un punto encima del otro punto anterior. ¿Sí? Así. Uno encima del otro. Y cuenten, porque no sea cosa que se entretuvieron mirando televisión o hablaron y se olvidaron y metieron un punto encima del punto y un punto en el hueco, entre punto y punto. Y eso nos miente después. Así. Vamos a tejer en total 6 vueltas. Con estas dos, 6. Tenemos las 6 vueltas y ahora vamos a empezar con los aumentos. Nosotros estamos tejiendo la parte delantera. Entonces de acá, para arriba, va a ser toda la delantera. Se termina, se corta el hilo, se esconde, se gira la labor y se comienza a trabajar desde acá para la parte trasera. Es toda una pieza. Bueno, giramos y vamos a trabajar los aumentos para darle la forma de triangulito, para que calce en lo que sería la cadera. Entonces, siempre 3 cadenas para subir y en el mismo lugar un punto alto. Y esto es el aumento. Y comenzamos tejiendo puntos altos por cada punto de la vuelta anterior. Vuelta tras vuelta vamos a ir trabajando de esta manera. Es muy fácil y muy bonito. Les gusta a todas. Yo quedé helada con una vecina de 78 años que me pidió esto. Me quedé helada.
La moda es moda, los gustos son gustos. Y ella sumamente coqueta, caminando por la playa con sus mascotas, con su top. La parte de arriba con una linda bermuda, una capri, y ella luciendo muy bien. Llegamos al final, tejemos el penúltimo punto, y en el último tejemos 2 puntos altos juntos que corresponden al aumento de lo que sería la parte derecha y la parte izquierda. Ambos extremos tienen aumento. Giramos y volvemos a repetir 3 cadenas para el primer punto y en el mismo sitio un punto alto, y ya tenemos el aumento, y continuamos tejiendo de igual manera hasta llegar al otro extremo, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir repitiendo punto por punto, y al inicio y al terminar realizamos los aumentos. Ya estoy llegando. El mío está quedando un poquito más grande porque el hilo es mucho más grueso. Es un hilo rústico. Como ven, es para toda edad. Si quieren hacer corpiños a las niñas, visiten mi canal, la sesión videos, y ahí tienen. En el último punto, repetimos 2 puntos juntos. Contando estas 2 vueltas, en total van a tejer 12 vueltas, siempre comenzando con 3 cadenas y un punto adentro del mismo punto y finalizando con 2 puntos juntos, así por 12 vueltas. Bueno, ya hice las 12 vueltas y así nos va quedando. Giramos. Y vamos a levantar 3 cadenas, ¿sí? Le hacemos un nuevo punto en el mismo lugar, y ahora vamos a hacer 2 vueltas de punto fantasía. Saltamos un espacio y tejemos acá un punto alto. Tomamos lazada y nos venimos para atrás. Extraemos. Pasamos una vez, pasamos 2. Estamos haciendo triangulitos. Nuevamente, saltamos un espacio y en el que sigue un punto alto. Nos volvemos hacia atrás. Estiramos. Pasamos una vez, pasamos 2. Es punto alto cruzado. Tengan la precaución de no tejer acá, siempre dejar uno libre. Así. Y vamos hacia atrás. Ahí. Saltamos. Y venimos hacia atrás. Uno más. Dejamos uno. Realizamos el punto alto. Tomamos lazada y vamos hacia atrás. Extraemos. Pasamos una vez y pasamos 2. Y el último punto lo terminamos con 2 puntos altos. Así. Giramos. Levantamos 3 cadenas. En el mismo lugar hacemos un punto alto. Y ahora vamos a trabajar arriba de los grupos, que ya lo tenemos formado. Entonces, tejemos un punto alto, nos venimos para atrás y hacemos el punto. Ahora nos está marcando la labor cómo hacerlo. ¿No? ¿Ven? Tenemos que tejer ahí y nos queda libre este y nos volvemos hacia atrás. ¿Ven? Ahí. Nuevamente. Tejemos acá, repitan con su mente, saltamos uno, ahí, nuevamente,
ahí, saltan, tejen en el primero del motivo y van hacia atrás, saltan uno, van al primer punto del motivo y vuelven hacia atrás, así por toda la vuelta y terminan con 2 puntos juntos. Así terminamos las 2 vueltas de punto fantasía y ahora realizamos la última vuelta de esta parte, que sería la pretinita, esto que tenemos acá en el punto fantasía. Entonces 3 cadenas para el primer punto y ahora solamente vamos a hacer esta vuelta de punto alto, un punto por cada punto de base, y por acá vamos a pasar el cordón. Por ejemplo, si ustedes quieren que la cinturita sea un poquito más ancha, la quieren tipo fajita, hacen 2 o 3 vueltas. En el modelo terminado es con una, pero si ustedes quieren darle proyección, que quede un poquito más elevada, lo pueden hacer. Le hacen 2 o 3 vueltas o 4 y en el medio le pasan el cordoncito y también queda bonito. Es una idea que les doy. Entonces vamos punto por punto, trabajando con el punto alto hasta llegar al final, donde haremos una cadenita extra en el punto y cortaremos el hilo para proceder a hacer la otra parte. Así. No me digan que no es un modelo bien fácil. Sumamente fácil, bien bonito, queda bien bonito al cuerpo. Y lo más importante es que no lleva casi nada de material. Y el tiempo que usan para tejer es poquísimo. Así que si son ansiosas, ansiosos, lo van a resolver en poquísimo tiempo. En el final de esta vuelta, hacemos la cadenita extra para asegurar la labor, estiramos un poquito y cortamos nuestro hilo. Con esa cadenita aseguramos que no se desarme. Este hilo después lo vamos a esconder perfectamente bien, ¿sí? Tenemos la mitad de la parte hecha y vamos a tomar el otro extremo siempre del lado derecho para comenzar a tejer. Entonces clavamos acá y a su vez vamos a ir escondiendo ese hilito y acá hacemos 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a ir haciendo un punto alto por cada punto de base y escondiendo la hebra, las dos, la de ahora y la de antes, así hasta llegar al final. Ahí está la primera parte, giramos y vamos a hacer una vuelta más. Son 2 en total. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y repetimos la secuencia de punto alto. Este es el tiro de la parte de atrás. Que se une con la de adelante y cuando se lo colocan, toma un poco de adelante con ese otro poquito de atrás y ya se ajusta bien al cuerpo. Ahora vamos a trabajar los aumentos igual que hicimos en la parte delantera. En la parte delantera hicimos 12 vueltas, ahora vamos a hacer 16 para la parte trasera. Comenzamos y terminamos de igual manera por 16 vueltas. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y un punto extra en el mismo lugar, que es el aumento. Continuamos con los puntos altos hasta llegar al último, donde vamos a tejer 2 puntos altos juntos nuevamente. Giramos la labor, elevamos 3 cadenas al aire y hacemos un punto extra en el mismo lugar. Y así vuelta tras vuelta, izquierda y derecha con aumento por 16 vueltas.
Yo les voy a mostrar cómo terminamos y cómo empezamos. Es muy sencillo, lo vieron perfectamente en la parte delantera. Lo único que cambia es el número de vueltas. En el punto final, 2 puntos altos juntos para ir formando el triangulito de la parte trasera. Giramos y siempre que empezamos, 3 cadenas al aire para el primer punto y en el mismo lugar un punto alto. Y así vamos a ir vuelta tras vuelta y nos vemos después de la número 16. Después de la vuelta 16 vamos a hacer nuevamente el punto fantasía que hicimos en la delantera. Entonces, 3 cadenas para el primer punto, aquí mismo un punto más para el aumento, saltamos este punto y tejemos acá, en este enseguida, el punto alto, y venimos hacia atrás donde tenemos los 2 puntos altos juntos. Ahora sí, ahí, ¿sí? En realidad quedarían 3 puntos en el mismo punto. Bien, saltamos un punto y tejemos en el otro, y volvemos hacia atrás. Tejemos, saltamos uno, tejemos acá, en el primer punto del motivo, y nos volvemos hacia atrás. Saltamos, tejemos ahí, nos volvemos hacia atrás y hacemos el punto alto ahí. Un punto más vamos a hacer, un motivo. Saltamos uno, tejemos acá y nos venimos hacia atrás. Terminamos con 2 puntos altos. Y giramos la labor. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar un punto más. Y ahora vamos a tejer arriba de los motivos. Entonces, dejamos el punto y vamos al primer punto del motivo y ahora tejemos el segundo que está atrás. Igual que hicimos en la delantera. ¿Ven? En el primero y venimos hacia atrás. Esto es un motivo. Este es el primer punto del motivo. Y nos venimos hacia atrás. Nuevamente, ahí. Y venimos hacia atrás. Así hasta finalizar. Llegando al final de la vuelta tenemos los 2 puntos de aumento de la vuelta anterior. Y hacemos lo mismo. Saltamos un punto. Hacemos ahí el punto alto. Venimos para atrás. Lo buscamos bien. Y hacemos el punto alto. Y en el punto que habíamos hecho el primer punto alto, ahí mismo hacemos un punto más que vendría a ser el aumento, ¿sí? Entonces ahí nos queda correlativo. ¿Tá? Giramos y hacemos toda la vuelta de punto alto. 3 cadenas para el primer punto y vamos a realizar un punto alto por cada punto alto de base. No vayan a hacer puntos en los huecos porque lo aumentan y quedaría feíto. Siempre arriba del punto. Miren bien, sean detallistas. Así todo queda bonito. Porque a veces por tejer rápido aumentamos o nos salteamos. Siempre hay que contar o mirar bien el motivo. Un punto alto por cada punto alto.
Ya saben que los motivos son 2 puntos, entonces va uno acá y uno acá, y así. Bueno, ahora vamos a hacer el bordecito, que es como una puntillita. Yo lo voy a hacer en otro color, usando siempre el mismo material, que es hilo ecológico. Ustedes usen lo que tengan ganas, lo que les guste, lo que puedan comprar, lo que tengan, lo que esté de moda, lo que esté al alcance de ustedes. Entonces yo ya corté el hilo y voy a retomar acá en la esquina y voy a hacer 3 cadenitas al aire y en el mismo lugar, ajusto un poquito para ir escondiendo, en el mismo lugar voy a hacer 2 puntos más altos, así, y voy a empezar a saltar de lugar. Entonces salto 2 lugares en el tercero, más o menos donde me da la tensión del hilo, que vendría a ser el alcance, y hago un punto bajo. Hago 3 cadenitas al aire y en el mismo lugar 2 puntos altos. Contamos 2 lugares y en el tercero, ahí, un punto bajo. Ajusto y elevo 3 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Son puntos altos inclinados, quedan como una semillita. Saltamos 2 lugares y en el tercero, ahí, hacemos un punto bajo. Vamos a hacer un motivo más, 3 cadenitas al aire, 2 puntos altos en el mismo lugar, saltamos 2 lugares y en el tercero un punto bajo. Esto lo van a hacer en la parte delantera y en la parte trasera, de igual manera. Bueno, ya tenemos la puntilla de los 2 lados colocada y le puse la plumita pequeña. Lo que vamos a hacer ahora es un cordón pasante. Hacemos una cadena larga, tan larga como sea la cintura y cadera, ¿sí? Y van probando. Van haciendo una cadena bien larga y van probando cuán larga sería. Y a mí ahí ya me da. Entonces lo que hacemos es trabajar puntos bajos. Entonces contamos 2 puntos para atrás y en el tercero ahí hacemos un punto bajo. Un punto bajo por cada punto de base, ¿sí? Yo agarro acá la colita para ir más prolijo y que se vea puntitos bajos, ¿sí? Clavamos el ganchillo, extraemos la hebra y la pasamos. Clavamos, extraemos y pasamos. Clavamos, extraemos el bucle y lo pasamos. Así vamos a ir por toda la piola, donde vamos a rematar nuestro hilo y esconder el pedacito. Así vamos a ir por toda la piolita. Ya tenemos la piola terminada o el cordón y lo vamos a pasar. Y es muy sencillo de hacer. Abrimos acá en la primera vuelta y lo pasamos. Dejamos 2 libres y lo introducimos por detrás. Dejamos 2 libres y lo traemos hacia arriba, ¿sí? Y ahí lo vamos pasando con paciencia. Dejamos 2, bajamos el cordón atrás, pasamos 2 y lo traemos hacia arriba. Saltamos 2, lo bajamos, pasamos 2, lo subimos. Así lo vamos a llevar por todo el contorno de la cinturita. Bueno, ya tenemos el cordón pasado, hice la moña
y esta es la parte de atrás. Ya tenemos la mitad de nuestra malla realizada. Ahora vamos a pasar a hacer el corpiño. Vamos a tejer 15 cadenas. Y paso a decirles lo siguiente. Con respecto al busto, al tamaño del seno, las 15 cadenas marcan este tipo de busto, ¿sí? Este tipo de busto. Entonces, para mayor busto, la cadena tendría que ser un poquito más larga. Agregan 2 o 4 puntos. Y para las niñas, lo bajan a la mitad y van probando, ¿sí? Puede ser 6 puntos, pueden ser 7. Y después continuamos tejiendo, como les voy indicando, para formar lo que sería la taza o la copa y llegaría bien al tamaño. Pero el que manda es esta medida. Después de esta medida, la que manda es la cantidad de vueltas que vamos a hacer alrededor hasta cubrir el busto, ¿sí? Si la persona tiene mucho busto, tienen que dar más vuelta y tienen siempre que probar, ya sea en la persona o en una prenda íntima o en una malla, y traten de probarlo allí. Entonces, con esta línea central y tantas vueltas que hagamos, vamos a tener la profundidad. Estas 2 vueltas últimas es la puntilla que decora nuestro corpiño, ¿sí? Entonces, este corpiño tiene 6 vueltas en total. Pero si la persona tiene mucho busto, en vez de 6 pueden ser 7, pueden ser 8, tantas como sea hasta cubrir el busto. Con estas indicaciones ya saben cómo calcular el talle. 15 cadenas para este busto. Para mayor busto le van a agregar 2 o 4 cadenas y tienen que hacer la muestra. Como cuando uno compra una revista en un kiosco, en una librería, la primera indicación que le dice es grado de dificultad, experimentada, difícil, fácil, ¿sí? Y lo segundo que dice es hagamos una muestra. La muestra es el talle, la muestra es el razonamiento de cada mano artesano que va a hacer una manualidad. Esa muestra siempre la tenemos que hacer y es personal. Así calculamos el talle y calculamos cuánto material vamos a utilizar. Por ejemplo, olvidemos por un segundo que esto, en vez de ser un corpiño, es el motivo de un mantel y es redondo o cuadrado. Entonces la única indicación que tengo es el molde, que me dice 15 por 15 el motivo. Y yo tengo una mesa de 220 por 90 de ancho. Bueno, voy a hacer un motivo y lo voy a medir bien, porque lo que me dice la muestra de la revista está tejido por una persona X y le quedó de un tamaño, pero en la mano de otro quedó diferente. Entonces puede haber quedado más chico o más grande y hacemos la muestra. Una vez que tenemos esa muestra, ya sea con el mismo motivo, lo posicionamos en la mesa y vamos calculando el ancho y el largo cuántos nos entran y ya sabemos más o menos cuánto material comprar. Con la prenda de vestir es lo mismo, siempre hay que hacer la muestra para saber realmente si llegamos o no al talle. Yo le doy breves indicaciones y con eso ustedes trabajan para hacerlo personal. Bien, comenzamos. 15 cadenas para este modelo. Un nudo de seguro y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Ahora hacemos 3 cadenas más. 1, 2, 3, que son para subir. En la cuarta cadena ahí hacemos un punto alto. Y así nos vamos a ir con punto alto hasta el extremo. Un punto alto por cada punto de base. Así.
tenemos la fila de los 15 puntos. Y acá mismo, en este mismo punto, vamos a hacer 2 puntos altos. 3, perdón, 3. 2, 3. Porque es para hacer la curvita esta que tenemos acá. Una cadena y nuevamente 3 puntos altos. Y ahora vamos a tejer la fila contraria enfrentando un punto en el otro punto. Pero aquí mismo tenemos que hacer el cuarto punto, que es el que hicimos al final acá, no nos tenemos que olvidar. Entonces, son 3 de aumento, una cadena, 3 de aumento y un punto extra que no es extra, que corresponde a la fila, a los 15. Y hay que hacerlo. Ya a su vez vamos escondiendo el hilito. Y entonces ahora sí quedamos bien enfrentados y vamos tejiendo correlativamente enfrentados en paralelo los puntos. Así hasta terminar la vuelta. Terminada la vuelta, giramos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y seguimos trabajando un punto sobre cada punto hasta tener 14. Cuando lleguemos al número 14 les muestro. Tenemos 14 y en el hueco enseguida, acá en el hueco, no en el punto, en el hueco, ahí hacemos un punto extra. Es un pequeño aumento que se hace. Y continuamos. Llegamos al hueco de la cadena, ahí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora tejemos 4. 1, 2, 3, 4. Y en el huequito, acá, el aumento, que es un punto extra. Y entonces queda enfrentado con el otro, equiparado. Y continuamos con puntos altos como se presenta. Comenzamos una nueva fila con 3 cadenas al aire y seguimos tejiendo de igual manera por el contorno. Es muy fácil, muy sencillo. Ya estoy llegando al aumento, ese punto extra que hicimos, que es este que está acá. Entonces, acá en el hueco hacemos un punto extra. Tejemos encima del que habíamos aumentado y continuamos hasta el centro de la cadena, donde vamos a repetir exactamente igual el aumento. Ahí llegué y hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
Continúan tejiendo puntos altos y cuando llegan acá al aumento hacen acá un punto alto y continúan. Así que tienen que tejer 2, 4, 5, 6 y 1 acá. 3 cadenas al aire. Y continuamos. Acá ya no haríamos aumento en los laterales, seguimos de continuo, respetando el aumento del centro, que son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Van a continuar de igual manera 3 vueltas más, en total 6, ¿sí? 6 vueltas. Casi formada la copa. Ahora vamos con el punto fantasía, el cual vamos a hacer 2 vueltas iguales. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la bikini. Saltamos un punto y tejemos en el siguiente un punto alto. Tomamos lazada y nos venimos hacia atrás, extraemos y lo pasamos 2 veces al punto alto y me queda la crucecita. Miramos bien dónde estamos metidos, no vayamos a cometer el error de ponernos en el mismo lugar. Saltamos un punto y en el que sigue volvemos hacia atrás. Nuevamente saltamos un punto en el que sigue y venimos para atrás. Saltamos. Así vamos a continuar hasta llegar al aumento y en el aumento vamos a repetir exactamente igual. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y continuamos con el punto fantasía. Giramos la labor, levantamos 3 cadenas al aire y repetimos una vuelta más de punto fantasía, recordando que el punto va arriba del motivo, ¿sí? Ya el motivo nos indica dónde ponernos. Ya lo aprendimos en la bikini, es solamente un recordatorio. Ahora lo que vamos a hacer es un bordecito. En el modelo terminado yo le hice el punto atrás, cangrejo. Y entonces ya corté el hilo, lo escondí. Hacemos un nudito ahí. Estiramos bien atrás. Después eso se esconde bien. Y entonces vamos hacia atrás a tejer y clavamos en el punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Vamos al punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Vamos al punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Ahí se me chanfrió. Vamos de nuevo. Yo estoy con las manos en el aire, es un poco difícil para mí. Traigo y lo paso. Traigo y lo paso. Es como un punto bajo torneado. Así. Clavo en el punto que sigue, extraigo el buclecito y lo paso. Clavo, traigo y lo paso. Voy al punto, extraigo y lo paso. Voy nuevamente y lo paso. Y va quedando todo torneadito. Punto por punto. Así.
Parece complicado, pero no lo es. Solamente es clavar en el punto, hacia atrás, traer la hebra y pasarla. Clavamos, extraemos y lo pasamos. Así vamos a ir tejiendo todo el bordecito de nuestra taza. Obviamente tejemos dos partes iguales y hacemos todo correlativamente. Así nos quedó el borde. Y ahora vamos a unir las partes y hacerle la cinturita esta que tiene, este pequeño faldoncito, bien pequeño. Retomamos acá en la esquina y vamos a hacer puntos bajos. Acá no me agarré bien en la esquina. Ahí. Apretamos. Y ahora sí, vamos viendo dónde nos entra un punto bajo y lo hacemos. Acá. Porque tenemos el punto invertido, entonces abrimos el punto y nos entra 2 en el lateral, que sería el punto alto acostado, horizontal. Acá en la unión 1 y en el costado nos entran 2. A su vez vamos escondiendo el hilito. Acá 1, en el lateral 2. Así hasta llegar al otro extremo, donde vamos a proceder a unir las tazas. Ahora tomamos la otra taza, la otra pieza, y venimos lo más cerquita del borde. Acá se me estiró un poquito el punto. Y ahí levantamos un punto bajo y ya nos quedó unido. Así simple nomás. Y continuamos hasta el otro extremo, como veníamos. En la unión hacemos un punto solo y en el lateral nos entran 2. Acá es la unión, entonces ahí 1, y esto es el lateral, que es el punto alto acostado. Acá es la unión y el lateral 2. Así hasta el otro extremo. Giramos. Y vamos a hacer el punto fantasía que predomina en esta prenda, en el conjunto. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto y nos venimos para atrás. ¿Sí? Saltamos uno, mirar bien, siempre mirar bien, no dejar ningún punto libre de más ni de menos. Mirar bien es no meternos aquí dentro porque ya está tejido, sino que saltamos y tejemos acá. Los puntos bajos tienden a confundirnos.
y más si no estamos acostumbrados a hacerlo. Saltamos uno y vamos al que sigue y nos venimos para atrás. Saltamos al que sigue y nos venimos para atrás. Saltamos un espacio, realizamos el punto alto y venimos hacia atrás. Así vamos a hacer esta vuelta y una vuelta más. Y terminamos con un punto alto. Giramos y ahora vamos a hacer el bordecito, igual que hicimos acá. Levantamos 3 cadenas y acá dentro del mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Saltamos este dibujo, en total 2, y nos venimos acá al huequito. Ahí queda bien. 3 cadenas y nuevamente 2 puntos altos. La tensión, el tiro del punto me indica que tengo que pasar 2. Entonces en ese huequito un punto bajo. ¿Sí? 3 cadenas y realizamos 2 puntos altos. Tres cadenas, 2 puntos altos. Así vamos a trabajar todo el contorno. Vamos a cortar el hilo, rematar, esconder y vamos a realizar un cordón que ajuste todo el contorno alrededor del busto hasta la espalda. Ya le pasé el cordón, lo mismo que hicimos en la bikini, hacemos en el corpiño. Cada 2 motivos pasamos la piolita y dejamos uno al frente. Cada 2 y dejamos uno al frente. Y después lo fruncen a gusto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el bretel de arriba. Ya acá no hacemos el cordón individual suelto, sino que adentro mismo del punto, acá en el huequito de la cadena, ahí, vamos a hacer el cordón, pero aquí dentro. Entonces, elevamos cadenas al aire, tantas como para cruzar alrededor del cuello, pase a la nuca y podamos hacer un cierre con un nudo, una moña. Y así vamos a ir. Puras cadenitas así, hasta tener un largo acorde para pasar alrededor del cuello. Y así vamos viendo. Después hacen lo mismo con el otro bretel. Bueno, acá quedó feito. Voy rápido porque cadenitas sabemos hacer. Bueno, ahí quedaría. Voy a hacer 4 o 5 más. Bueno. Y ahora lo que hacemos es regresarnos. Lo mismo que hicimos en el cordón individual, pero lo hacemos tomando desde la copa. Entonces contamos 2 para abajo y en el tercero hacemos ahí el punto bajo. Y así vamos
por toda la tira de cadenas, trabajando el punto bajo. Así. Así hasta llegar al inicio. Lo que hacemos ahora es hacer nuevamente un punto bajo adentro, o sea, en el inicio. Ajustamos, hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poquito, cortamos nuestra hebra y procedemos a esconderla bien por el lado de atrás. Y así nos queda nuestro bretel, ¿sí? Que nace desde la copa del corpiño. Hacemos igual del otro lado. Bueno, amigas, amigos, este es el resultado final. Espero que les guste la propuesta de este día. Acabo de pesar los materiales. En este gasté 70 gramos y en este gasté 71 gramos. Nada. Inclusive está pesado con los abalorios que pesan un poquito más. O sea que con muy poquito pueden hacer este tutorial, si es para vender, para regalar, que se acercan las fechas navideñas, para hacer para ahora para las vacaciones, para cuando dejan de estar en el mar y quiere estar en la casa, en el jardín, en el patio, en el balcón, en la terraza, donde quieran, en la piscina mismo, y quieren estar frescas y con algo sencillo y bonito, esta es una linda opción también para estarlo. Así que bueno, espero que les guste esta propuesta. No se olviden de compartir en sus redes sociales si les gustó. Y si les gustó un poco más, como siempre les digo, dentro de mi humildad, denle un like hacia arriba para ayudarme a trascender. Y donde sea que tú te encuentres, no importa en qué país, en qué lugar, una granja, un pueblito pequeño, una gran ciudad, te bendigo con paz y bien. Que nuestro Dios, que es único y el de todos, inunde vuestro hogar con mucha felicidad, armonía, mucha prosperidad y que haya salud para todos. Que no falte el trabajo y todas aquellas personitas que me escriben y que están con angustia y con ciertos pesares porque las cosas no salen, tengan fe y paciencia que todo a su tiempo sale. Una puerta se abre, una puerta se cierra, perdón, pero muchas otras se abren, ¿sí? Entonces tengan mucha paciencia, mucha confianza, que Dios en los tiempos de Él los va a bendecir y les va a dar todo eso que ustedes precisan. Todas esas angustias y esos pesares que ustedes tienen, quítenlo de sí y déjenselo a Él. Él necesita esas cargas para hacerles la vida a ustedes muchísimo más fácil. Se los dice una guerrera que batalla esta vida. Les deseo siempre lo mejor, desde lo más sincero de mi corazón. Gracias por recibirme y nos vemos en un próximo encuentro.